La neblina matutina se alzaba del río Tunal, mientras Remedios Villarreal caminaba descalza por el sendero de tierra que conducía al cementerio de San Juan del Río. El vestido blanco de su madre, amarillento por el tiempo y demasiado grande para su pequeño cuerpo, se arrastraba por el suelo polvoriento. Era el 15 de octubre de 1856 y el frío aire de Durango le mordía la piel, pero no sentía nada más que la rabia que le quemaba el pecho. Su padre, don Evaristo Villarreal, fue vendido. No había otra forma de decirlo. A cambio de unas monedas de plata y la promesa de pagar sus 2 vidas dedicadas al juego, entregó a su hija menor al anciano Sebastián Mora, un hombre de 60 años cuya primera esposa había sido asesinada en circunstancias que nadie se atrevía a mencionar. Su segunda esposa perdió la razón tras 3 años de matrimonio y ahora vivía recluida en el convento de las Hermanas de la Caridad en la ciudad de Durango, murmurando oraciones incomprensibles y rechazando las visitas. Si escuchas esta historia desde cualquier parte de México o del mundo, suscríbete al canal y comparte tus comentarios desde donde estemos. Nos ayudas a seguir compartiendo estas historias que forman parte de nuestra historia. Remedios había escuchado las conversaciones de los medios en su habitación, oculta tras la cortina que separaba su pequeño espacio del resto de la casa. Las voces de su sacerdote y de don Sebastián se filtraban por las paredes de adobe como un veneno lento. El sonido de la carpintería antigua acompañaba cada palabra, cada promesa, cada condición del acuerdo que vendía su destino. La muchacha es joven, don Sebastián, pero usted ya tiene edad para ser una buena esposa, dijo su padre con una voz irreconocible, una voz llena de desesperación y vergüenza apenas disimulada. Es muy trabajadora, sabe coser, cocinar y cuidar la casa. Su madre le enseñó bien. Dije que es hermosa, respondió don Sebastián con una voz áspera que sonaba como piedras rodando por un barranco. Pero me importa que sea obediente. Mi segunda esposa... Bueno, ya sabes lo que le pasó. No quiero más problemas con eso. Don Evaristo guardó silencio unos instantes que a Remedios le parecieron eternos. Finalmente, con la voz aún más entrecortada, murmuró: Remedios es una buena chica. No habrá problemas. El viejo Sebastián había sido contenido en aquel entonces, con una risa seca y desagradable que erizó la piel de Remedios. Eso espero, don Evaristo, porque una esposa problemática puede volver tranquilamente a su debido tiempo. Fue en ese momento que Remedios decidió que prefería morir antes que convertirse en la tercera esposa de aquel hombre. Vi cómo don Sebastián miraba a las jóvenes del pueblo durante la misa dominical, con ojos de buitre marchito. Había oído los rumores entre las lavanderas del río sobre los gritos que a veces se oían desde su casa en las noches sin luna. Había visto el rostro en los ojos de su segunda esposa antes de que la internaran en el convento, esa mirada vacía de quien ha visto demasiado horror. Su madre, doña Carmen Estrada, no dijo nada durante la negociación. Solo se sentó junto a la ventana, cosiendo sin parar el mismo parche en una camisa vieja, mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre la tela desgastada. Remedios sabía que su madre también había sido vendida años atrás, entregada a don Evaristo cuando solo tenía 14 años para pagar las deudas de su padre. La historia se repite como una maldición familiar, transmitida de generación en generación como una herejía envenenada. Pero Remedios decidió que la maldición terminaría. El cementerio de San Juan del Río se extendía sobre una colina rocosa que dominaba el valle donde se asentaba el pequeño pueblo. Estaba rodeado por un muro de adobe, agrietado en varios puntos por el tiempo y las lluvias torrenciales del verano. Los mezquites crecían seguros entre las tumbas más antiguas, con sus afiladas espinas como dagas bajo el sol de la mañana.
Cruces de madera desgastadas se inclinaban en ángulos extraños, como cachorros viejos que siempre pierden el equilibrio. Remedios conocía cada rincón de este lugar sagrado. Desde los 5 años acompañaba a su abuela Petra Saldívar, la curandera más respetada de la región, llevando flores a los muertos y realizando rituales de purificación que tranquilizaban a las almas inquietas. Su abuela había aprendido los nombres grabados en las lápidas de piedra más elegantes, contaba las historias de cada familia enterrada allí y le transmitía el conocimiento ancestral de las hierbas curativas y los secretos del mundo espiritual. Los muertos no son nuestros enemigos, niñita, solía decirle a doña Petra en una de sus últimas visitas antes de morir el año anterior. Son nuestros antepasados, nuestros protectores. Si alguna vez necesitas ayuda verdadera, búscala entre ellos. Los vivos pueden traicionar, pero los muertos nunca olvidan una buena acción. Ahora, mientras caminaba entre las tumbas con su vestido de novia improvisado, Remedios registró estas palabras como si fueran una profecía que finalmente se había hecho realidad. Lo condujeron directamente a la tumba más imponente del cementerio. El mausoleo de la familia Herrera, un edificio de cantera rosa que fue la envidia de toda la región cuando se construyó hace años. Don Aurelio Herrera tuvo suerte con las minas de plata en la sierra y quería que su tumba familiar reflejara su estatus social incluso después de su muerte. El mausoleo tenía la forma de una pequeña capilla, con altas columnas, vidrieras y una pesada puerta de hierro forjado que siempre permanecía cerrada. Pero lo que realmente le importaba a Remedios no era la ostentación del monumento, sino que su abuela dependía de la familia Herrera. Don Aurelio tuvo 3 hijos, todos los cuales murieron jóvenes en circunstancias trágicas. La primera, Esperanza, murió de fiebre amarilla en sus últimos años. La segunda, Concepción, se suicidó después de que su padre la obligara a casarse con un hombre violento. La tercera, Remedios, como ella, desapareció una noche sin dejar rastro y su cuerpo nunca fue encontrado. «Estas niñas siguen aquí», susurró doña Petra durante una de sus visitas nocturnas al cementerio. Las vio caminar entre las tumbas, cuidando a otros niños que llegaban solos y asustados. Son almas protectoras, pequeña. Si alguna vez necesitaste un verdadero refugio, te lo darían. Ante la pesada puerta de hierro forjado, Remedios se acurrucó en la tierra fría y húmeda. Las piedras estaban fijadas a sus tallos por la fina tela de su vestido, pero no sentía dolor físico. Todo estaba concentrado en el ritual que habían decidido realizar. «Virgencita de Guadalupe», murmuró, mirando al cielo que comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. «Santa Madre de los desamparados, protectora de los inocentes, te juro por mi alma, por la memoria de mi abuela Petra y por la sangre de mis antepasados, que jamás volveré a esta casa. Prefiero morir aquí, en tu tierra sagrada, que casarme con este hombre que odia la muerte y la crueldad». Extendió las manos sobre la tierra que cubría los restos de la familia Herrera y continuó con voz más firme. «Esperanza, Concepción, Remedios, mis hermanas en el sufrimiento, les pido que me acojan entre ustedes, que me den un lugar en este mundo de paz, donde los hombres no puedan vendernos como ganado en el mercado. Prometo cuidar este lugar sagrado, honrar a los muertos y proteger a otras niñas que puedan necesitar refugio». El viento soplaba entre los mezquites, cruzando las ramas secas con un sonido parecido a un murmullo de aprobación. Las hojas muertas crujían alrededor de Remedios como si fueran manos invisibles que la acariciaran. Por primera vez, desde que había escuchado la conversación entre su sacerdote y don Sebastián, sintió una extraña paz. «Cerraste los ojos
y te dejaste llevar por esa sensación de protección sobrenatural. Sentiste una presencia en tu hogar, sin ninguna amenaza, como si por fin hubieras encontrado a la verdadera familia que siempre habías buscado. Las horas transcurrieron lentamente, como siglos. El sol desapareció por completo, bañando el cementerio con una luz dorada que hacía brillar las gotas de rocío sobre la hierba silvestre que crecía entre las tumbas. Remedios permaneció inmóvil como una estatua, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada fija en el horizonte, donde las montañas de la Sierra Madre se recortaban contra el cielo azul cobalto. El pueblo de San Juan del Río despertaba gradualmente en sus tierras. Podía ver el ánimo subiendo por las chimeneas, oír el débil mugido de las vacas y el canto de los gallos anunciando el nuevo día. Era un mundo en el que no tenía cabida, un mundo del que había sido expulsado para siempre. Estaba cerca de los medios de comunicación cuando oí las primeras voces provenientes del camino empedrado que conducía al cementerio. El sacerdote estaba acompañado por don Sebastián, el padre Miguel, párroco del pueblo, y varios hombres más que habían sido reclutados para ayudar en caso de que fuera necesario cargar a la niña a la fuerza. Las voces resonaban con desesperación y urgencia. Don Evaristo había pasado una noche entera buscando a su hija por todo el pueblo, interrogando a los vecinos, registrando cada rincón de la casa, explorando las riberas del río por temor a lo que pudiera haber quedado atrapado. Solo al amanecer se le ocurrió buscar en el cementerio, y cuando la luz allí, arremolinándose como una aparición en su vestido blanco, supuso que se enfrentaba a algo inesperado. ¡Remedios!, gritó don Evaristo al acercarse. «Deja ya esas tonterías y vete a casa inmediatamente». Pero ella no se movió. No quería hacerlo cuando don Sebastián se acercó con su caña y su pulque agrio y barato. «¡Qué niña tan caprichosa!», gruñó el anciano, de pie a pocos metros de distancia, como si una fuerza invisible le impidiera seguir hablando. «¿Crees que podrás cumplir con tus obligaciones familiares? Tu padre me dio su palabra de honor, y un buen hombre cumple sus promesas». Remedios también fue visto por primera vez desde que lo llevaron al cementerio. Sus ojos, siempre grandes y expresivos, ahora tienen una nueva profundidad, una serenidad que desmentía su edad. «No huyo de nada, don Sebastián», dijo con una voz clara que resonó por todo el cementerio. «Simplemente encontró mi verdadero hogar». El padre Miguel, un joven de unos 3 años que llegó al pueblo hace apenas 2, abordó la situación con más amabilidad que los demás. Su mirada revelaba genuina compasión, pero también una profunda confusión y una situación que nunca había enfrentado en su ministerio. «Hija mía», dijo suavemente, acurrucándose junto a ella en la tierra húmeda. «Entiendo tu miedo, pero huir así no es la respuesta cristiana. Dios tiene planes para todos nosotros y debemos confiar en su divina voluntad, aunque no la comprendamos del todo». Remedios para que lo miraras fijamente durante varios segundos antes de responder. En tus ojos, el padre Miguel pudo ver una certeza que lo perturbó profundamente. «Padre», dijo con una voz que parecía venir de lejos, «si Dios quiso que me casara con don Sebastián, ¿por qué me duele tanto el corazón solo de pensarlo? ¿Por qué siento que me enterrarán vivo si acepto este matrimonio? ¿Por qué tengo pesadillas todas las noches donde veo mi propia muerte en esta casa?» El padre Miguel guardó silencio por un instante que se hizo eterno. En el seminario de Guadalajara había enseñado las respuestas correctas a este tipo de situaciones, las palabras de consuelo adecuadas, los argumentos teológicos sobre la obediencia y el destino divino. Pero ante aquella niña, arrojada a la tierra, vestida de novia fantasmal, todas esas respuestas se derrumbaron como castillos de arena. «Hija», murmuró finalmente,
A veces los caminos de Dios son misteriosos y lo que nos parece cruel puede ser parte de un plan mayor. O quizás, interrumpió Remedios con una firmeza que sorprendió a todos los presentes, las crueldades son obra de los hombres, no de Dios. Mi abuela me enseñó que Dios no vende a las niñas como si fueran animales. Don Evaristo perdió la paciencia al oír estas palabras. Basta de teatro y blasfemias, vienes ahora mismo o aceptas el trabajo de costal de maíz. Se acercaron varios pasos a su hija, pero algo ocurrió de repente. Una sensación extraña, como si el aire mismo se hubiera concentrado alrededor de la tumba donde yacían las Remedios. Era difícil de describir. No hacía frío ni calor, sino una presencia que parecía anunciar que ya no avanzaban. Los demás también sintieron. Uno de los hombres que había venido a ayudar a cargar a la niña murmuró una oración y se santiguó repetidamente. Don Sebastián retrocedió varios pasos, empuñando su bastón como si fuera un arma. «¿Qué fue eso?», preguntó el anciano, pero su voz sonaba menos segura que antes. Fue entonces cuando doña Petra Saldívar apareció tras el mausoleo, como si hubiera brotado de la tierra misma. Era una mujer de casi 80 años, con el cabello completamente blanco, recogido en una amplia trenza que le llegaba a la cintura. Sus ojos, de un color verde mar muy inusual en la región, parecían más visibles al mundo. Llevaba un rebozo negro bordado con hilos de plata que había pertenecido a su bisabuela, y en sus manos arrugadas sostenía un ramo de hierbas aromáticas que impregnaba el aire con un aroma extraño y relajante. «Don Evaristo», dijo con su voz ronca pero firme, una voz que había consolado a cientos de familias afligidas a lo largo de los años. Su hija hizo un juramento sagrado sobre la tierra consagrada. ¿Sabe lo que eso significa según las leyes antiguas? El hombre palideció hasta quedar completamente pálido. En estas tierras de Durango, todos conocían las historias de doña Petra, sus remedios milagrosos, su habilidad para hablar con los espíritus de los muertos y su autoridad moral que trascendía las situaciones sociales establecidas. Era una mujer temida y respetada por igual, alguien que presenció el nacimiento y la muerte de 3 generaciones de familias locales. «Doña Petra», intervino don Sebastián, intentando sonar autoritario, pero sin poder disimular el nerviosismo en su voz. «Con todo respeto, la muchacha está formalmente prometida a mí. Su padre me dio su palabra, y ya he pagado una parte de la dote convenida». La curandera lo miró con una frialdad que heló el agua en pleno agosto. Sus ojos verdes parecieron traspasar el alma del hombre al ver los secretos que había creado, tan bien guardados. «¿Crees que los muertos respetan los contratos de vida, don Sebastián?», preguntó con una voz que sonaba como el viento entre las piedras. Esta criatura pidió protección a las almas que descansan en esta tierra sagrada, y ellas respondieron favorablemente a su llamado. «Mira a tu alrededor, hombre. ¿No sientes la presencia de los presentes en el festín?» Como para confirmar sus palabras, una ráfaga de viento gélido sopló repentinamente desde las tumbas más antiguas, haciendo volar las horas secas en extraños remolinos que parecieron formar figuras humanas por un instante antes de desaparecer. Varias cruces de madera se entrecruzaban con sonidos que recordaban inquietantemente a lamentos humanos. El aire se llenó de un aroma dulce y extraño, como el de las flores que se colocan en los altares durante el Día de Muertos. Los hombres que acompañaban a don Evaristo comenzaron a murmurar oraciones y se retiraron hacia la entrada del cementerio. Uno de ellos, un periodista llamado Marcelo que trabajaba en la finca de don Sebastián, susurró: «Patrón, creo que vamos mejor. Esto no me cae nada bien». Don Sebastián quedó impresionado por la mirada, pero también visiblemente perturbado por quien la presenciaba. «Son solo coincidencias.
viento y hojas secas, nada más. Pero cuando intentaste dar un paso atrás, sentiste como si una mano invisible te empujara con una fuerza irresistible. Tropezaste con tu propio bastón y casi te caes al suelo. Los muertos protegen a los suyos, murmuró doña Petra con una sonrisa nada alegre. Y esta chica ya no pertenece al mundo de los vivos. Cuídala. ¿No ven cómo ha cambiado desde esta mañana? Todos volvieron su atención hacia Remedios y efectivamente había algo diferente en ella. Su piel parecía más pálida, casi transparente a la luz del sol. Sus ojos adquirieron una nueva profundidad, como si reflejaran la inmensidad del cielo nocturno, y había una serenidad en su postura que resultaba extraña en una niña de 1 año aterrorizada. «Remedios», murmuró don Evaristo, y por primera vez en meses, quizá años, su voz sonó como la de un sacerdote de verdad, no como la de un comerciante regateando. «Hija mía, por favor, no hagas eso». Se levantó lentamente, con la gracia de registrar en todos los presentes las estatuas de santos que adornan la iglesia del pueblo. El vestido blanco ondeaba alrededor de su pequeño cuerpo como un sudario celestial. «Ya no soy tu hija, don Evaristo», declaró con una voz que sonaba mucho más madura que su edad. «Desde el momento en que decidí venderme como si fuera una pieza de ganado en el mercado, dejé de pertenecerte. Ahora pertenezco a los muertos, a las almas que conocen el verdadero valor del amor y la dignidad». Sus palabras resonaron por todo el cementerio como una sentencia divina. El padre Miguel se santiguó repetidamente, murmurando oraciones en latín que había aprendido en el seminario. Había estudiado todos los libros sagrados, memorizado los tratados de teología moral, pero nada lo había preparado para presentar algo así. «Remedios», dijo acercándose lentamente con las manos extendidas en un gesto de paz. «Si de verdad sientes que esta es tu vocación, que Dios te llama a un camino diferente, entonces debes hacerlo como es debido, dentro de la Santa Iglesia. Podríamos hablar con el obispo, considerar tu ingreso en un convento». La muchacha la miró con una compasión que la perturbó más que cualquier otro reproche. «Padre Miguel», respondió con voz suave, «los conventos también son cárceles para mujeres que no tienen otro lugar a donde ir. Encontré mi verdadera vocación aquí, entre quienes ya conocen todos los secretos de la vida y la muerte. No necesito muros de adobe ni reglas humanas para servir a Dios». Doña Petra se acercó a la niña y le puso una mano arrugada sobre la cabeza, en un gesto que parecía una antigua bendición. «Esta criatura ha elegido el camino más difícil de todos», dijo a los hombres que aún permanecían en el cementerio. «Ha elegido la verdad por encima de la conveniencia, la dignidad por encima de la obediencia ciega. Los muertos la han aceptado porque reconocen en ella un alma pura que prefiere la muerte a la deshonra». «Eso es una abominación», gritó don Sebastián, perdiendo finalmente el control. «Una muchacha no puede decidir su propio destino. Es propiedad de su padre hasta que se case, y entonces será propiedad de su marido». Sus palabras provocaron algo inesperado. El viento cesó por completo, creando un silencio tan profundo que dejó a los pájaros sin aliento. Entonces, desde las tumbas más antiguas del cementerio, comenzó a elevarse un murmullo sordo, como si voces lejanas susurraran palabras incomprensibles. Las flores marchitas que decoraban algunas sepulturas empezaron a moverse sin viento alguno, equilibrándose como si manos invisibles las mecieran. Varias lápidas de piedra estaban cubiertas por una especie de roca que brillaba como perlas bajo el sol, aunque no había humedad en el aire. Y entonces, para horror de todos los presentes, la pesada puerta de hierro del mausoleo de Herrera comenzó a abrirse lentamente con un chirrido que sonaba como un lamento de ultratumba. Don Sebastián también retrocedió hasta chocar con una cruz de madera.
«¡Sáquenme de aquí!», gritó con voz aterrorizada. «Esta chica está poseída por el demonio». Pero doña Petra meneó la cabeza y una extraña sonrisa iluminó su rostro arrugado. «No es el diablo, don Sebastián», dijo con absoluta calma. «Son las almas de todas las mujeres que murieron por culpa de hombres como usted. Esperanza Herrera, que murió de tristeza tras ser obligada a casarse. Concepción Herrera, que renunció a la vida antes de soportar los golpes de su marido. Las otras Remedios Herrera, que desaparecieron una noche sin ser encontradas. Todas están aquí, protegiendo a esta chica porque reconoce su propia historia». La puerta del mausoleo se abrió de par en par, revelando un interior lleno de sombras que parecían moverse con vida propia. De esta oscuridad emergía un aroma dulce y extraño, como a azahar mezclado con incienso y algo más que nadie pudo identificar. Los curanderos caminaron hacia la entrada del mausoleo con paso firme y decidido. Al llegar al umbral, envolvieron a los observadores con una mezcla de terror y fascinación. «Dile a la gente que Remedios Villareal ha encontrado a su verdadera familia», declaró con una voz que resonó como un eco eterno. «Que ella vele por este lugar sagrado y proteja a todas las almas que buscan refugio de la crueldad del mundo. Y diles que ninguna niña volverá a ser vendida como ganado mientras yo esté aquí para detenerla». Dicho esto, desaparecí entre las sombras del mausoleo. La puerta se cerró tras ella con un último sonido que resonó por todo el valle como un auténtico lejano. Los hombres permanecieron inmóviles durante varios minutos, incapaces de procesar del todo lo que habían presenciado. Finalmente, uno a uno, comenzamos a salir del cementerio a paso rápido, persignándonos y murmurando oraciones de protección. Don Sebastián fue el primero en marcharse, prácticamente corrigiendo al pétreo remitente sin mirar atrás. Sus planes de boda se desvanecieron para siempre, reemplazados por un profundo ambiente que lo acompañaría el resto de sus días. Don Evaristo fue el último en abandonar el lugar. Se quedó un buen rato mirando la puerta cerrada del mausoleo, con lágrimas corriendo por el mantillo, cargadas de años de duro trabajo y decisiones equivocadas. «Perdóname, hija mía», susurró a las piedras silenciosas. «Perdóname por no saber protegerte como debía». Pero nadie respondía, solo el viento suave que movía las ramas de los mezquites y el canto lejano de un censontle que parecía cantar una canción de despedida. Los días siguientes fueron extraños y perturbadores para todo el pueblo de San Juan del Río. La historia de lo ocurrido en el cementerio se prolongó como el reinado de la pólvora, creciendo y transformándose con cada persona que la contaba. Algunos afirman haber visto a una joven vestida de blanco caminando entre las tumbas en noches de luna llena. Otros afirman haber oído voces de mujeres cantando canciones cuna provenientes del mausoleo de Herrera. Las flores que se colocaban sobre las tumbas durante los días festivos se veían frescas durante todo el día, como si una mano invisible las hubiera cuidado y regado. Pero el cambio más notable se produjo en el trato que las familias daban a sus hijas. La historia de Remedios Villareal se convirtió en una leyenda que las madres contaban a sus hijas como advertencia e inspiración. Ningún padre se atrevía a concertar matrimonios abusivos por temor a que sus hijas siguieran el ejemplo de la niña del cementerio. Don Sebastián pretendía encontrar esposa en pueblos vecinos, pero la historia de su promesa perdida lo precedió. Las familias eran recibidas con recelo, y a los jóvenes se les negaba rotundamente considerarlo como posible esposo. Finalmente, abandonó la región y se instaló en un rancho apartado donde vivió solo hasta su muerte. Varios años después, don Evaristo, por su parte, empezó a beber más de lo que su cuerpo podía soportar.
La culpa la tenía su mordisqueo y no pasaba un día sin que fuera al cementerio a dejar flores a la entrada del mausoleo y murmurara palabras de discordia que nadie respondía. Su esposa, doña Carmen, falleció gravemente por el dolor de perder a su hija menor. Él pasaba horas sentado junto a la ventana, contemplando la colina donde se alzaba el cementerio, con la esperanza de ver alguna señal de que Remedios se encontraba bien. Murió antes de partir para el invierno, y algunos decían que había muerto de puro dolor. El padre Miguel quedó profundamente afectado por lo que presenció. Empezó a cuestionar muchas de las lecciones que había recibido en el seminario, especialmente aquellas que justificaban la absoluta subordinación de las mujeres y los niños a la autoridad patriarcal. Sus sermones dominicales intentaban incluir referencias veladas a la dignidad inherente de todas las personas, sin importar su edad o género. Pero fue doña Petra quien experimentó el cambio más significativo. La curandera era reconocida en los eventos del cementerio, algo que trascendía su conocimiento habitual del mundo espiritual. Comencé a visitar regularmente el mausoleo de Herrera, llevando ofrendas de flores, velas y hierbas aromáticas. Durante una de sus visitas nocturnas, exactamente una semana después de la desaparición de los Remedios, doña Petra experimentó algo que cambiaría su comprensión del mundo para siempre. Estaba colocando un ramo de flores de cementerio frente a la puerta del mausoleo, mientras escuchaba una voz familiar que venía del interior del edificio. «Abuela Petra», murmuró Remedios con una voz tan clara como el agua de un manantial. «Gracias por cuidarme todos estos años». La anciana curandera sintió que se le paraba el corazón. «¿Remedios? ¿De verdad eres tú, mi niña?» «Lo soy, pero ahora también soy algo más», respondió la voz con una serenidad que no era de este mundo. «Estoy bien, abuela. Estoy en paz. Ha encontrado mi verdadero hogar». Doña Petra se acercó a la puerta de hierro forjado, tratando de ver algo en la oscuridad del interior. «¿Qué te pasó, criatura? ¿Dónde estás?» «Estoy aquí, pero también estoy donde quiera que una mujer necesite protección», explicó Remedios, con una voz que parecía venir de lejos, pero a la vez muy cercana. «Las hermanas Herrera me enseñaron secretos que los vivos no pueden comprender. Ahora soy la guardiana de este lugar, protectora de las almas perdidas». La antigana sintió una mezcla de alivio e inquietud. «¿Estás muerta, niña?» «No exactamente», respondió Remedios tras una larga pausa. «Estoy en el umbral entre dos mundos. Puedo ayudar a los vivos cuando sea necesario, pero no pertenezco del todo a su realidad». Doña Petra permaneció en silencio, intentando procesar esta información imposible. Finalmente pregunté: «¿Qué quieres que haga, Remedios? ¿Cómo puedo ayudar?» «Cuida de las muchachas del pueblo, abuela. Enséñales a las madres a proteger a sus hijas, y cuando llegue tu hora de partir, no tengas miedo. Estaré aquí para darte la bienvenida». La conversación se interrumpió cuando alguien oyó pasos en el cementerio. Doña Petra intervino y vio que era una joven a quien no reconoció de inmediato en la oscuridad. «¿Doña Petra?», llamé a la mujer con voz temblorosa. «Soy Magdalena Ruiz, de San Pedro del Gallo. Vengo a pedir ayuda». La curandera reconoció entonces a la visitante. Era la nuera del herrero, una mujer del mismo nombre, del pueblo vecino, una pareja decidida que se había casado hacía unos meses con un suegro conocido por su mal carácter. «¿Qué te trae por aquí a estas horas, hija?», le pregunté amablemente a la señora Petra. Magdalena se acercó. Ahora, a la luz de la luna llena que había salido entre las nubes, pude ver los moretones en su rostro y brazos. «Mi esposo me atrapa, señora Petra. Me atrapa todos los días y dice que me matará si intento regresar a casa de mis padres. No sé qué hacer,
Vino porque me dijo que aquí había ocurrido algo milagroso, que una niña había encontrado protección entre los muertos. Doña Petra miró hacia la puerta del mausoleo y susurró: «Remedios, ¿me escuchas?». La respuesta llegó de inmediato, aunque la curandera podía mirarla. «Tráela aquí, abuela. Las hermanas Herrera y yo la protegeremos». «Magdalena», dijo doña Petra tomando al joven del brazo, «quiero que te presentes ante esta tumba y pidas protección para las almas que aquí descansan. Pero debes estar segura de tu decisión, porque una vez que hagas este juramento, no te arrepentirás». El joven miró el imponente mausoleo con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué pasará si hago esto?». «No estoy segura», admitió la señora Petra con sinceridad, «pero me pregunto si estarás protegida por fuerzas más poderosas que cualquier hombre violento». Magdalena se desplomó frente a la puerta de hierro forjado, igual que Remedios días antes. Con voz clara y resuelta, pronunció palabras similares a las que solía decir la niña: «Almas benditas que descansan en esta tierra sagrada, oren por protección contra el hombre que quiere destruirme. Juro por mi vida que preferiría morir libre que vivir esclavo de la violencia». El efecto fue inmediato. El aire que rodeaba el mausoleo se llenó de una cálida presencia protectora. La puerta se abrió suavemente, revelando un interior que no parecía oscuro ni lleno de una suave luz dorada. «Pase, hermana», susurró una voz que bien podría haber sido la de Remedios o la de cualquiera de las hermanas Herrera. «Aquí estaremos a salvo». Magdalena se levantó y entró en el mausoleo sin dudarlo. Al cruzar el umbral, su figura se volvió translúcida por un instante, como si se transformara en algo que no era ni completamente humano ni completamente espiritual. La puerta se cerró tras ella, pero esta vez doña Petra pudo oír voces femeninas hablando suavemente en el interior, como si las nuevas legadas estuvieran siendo recibidas en una familia amorosa. A la mañana siguiente, el esposo de Magdalena fue a San Juan del Río en busca de su esposa fugitiva. Era un hombre corpulento y agresivo que intimidó a varios vecinos con amenazas y gritos. Cuando alguien le sugirió que buscara en el cementerio un día, fue con la intención de llevársela por la fuerza. Pero nunca llegué a la colina. Según testigos, mientras subía por el sendero empedrado, inexplicablemente tropecé y rodé cuesta abajo, rompiéndome la pierna en varias partes. Mientras esperaba a que alguien me ayudara, murmuré repetidamente: «Las muertas me empujaron, las muertas no me dejan pasar». Nunca fui tras Magdalena, y cuando regresé con su gente, comencé a beber compulsivamente hasta que morí en una pelea de bar unos meses después. La historia se repitió varias veces durante los meses siguientes. Mujeres desesperadas de pueblos cercanos comenzaron a llegar al cementerio de San Juan del Río, buscando el mismo refugio que Remedios y Magdalena. Algunas eran buscadas por matrimonios abusivos, otras escapaban de padres que querían venderlas, y otras buscaban protección de hombres que las atacaban con intenciones violentas. No todas las personas desaparecían en el mausoleo. Doña Petra aprendió a distinguir entre quienes realmente necesitaban protección extrema y quienes podían recibir ayuda por medios más convencionales. Para estos últimos, la curandera usó su conocimiento de hierbas y rituales para fortalecerlos, sanar sus heridas y ayudarlos a encontrar caminos más seguros. Pero para aquellos que realmente no tenían otra opción, el mausoleo de Herrera se transformó en un santuario inviolable. El padre Miguel comenzó a documentar estos acontecimientos en un diario personal, intentando comprender lo que presenciaba desde una perspectiva teológica. Escribió extensas reflexiones sobre la naturalidad de los milagros, la justicia divina y el papel de la Iglesia en situaciones que trascendían el dogma tradicional. Una de sus entradas, cerrada 6 meses después de la desaparición de Remedios, decía:
Dejó la conclusión de que Dios habló a través de muchas voces y que algunas de ellas podrían provenir del reino de los muertos. Lo que ocurre en nuestro país no es contrario al Evangelio, sino una manifestación de la justicia divina que protege a los inocentes cuando las instituciones humanas caen. El obispo de Durango, alertado por los extraños informes provenientes de San Juan del Río, envió a un investigador eclesiástico para investigar los sucesos en el cementerio. El padre Joaquín Mendoza era un hombre erudito y escéptico, especializado en desacreditar supuestas apariciones y falsos milagros. Llegó al pueblo con la intención de resolver rápidamente lo que consideraba un caso de superstición rural alimentada por la ignorancia. Pero tras pasar una semana examinando testículos, examinando el mausoleo y presenciando personalmente algunos de los fenómenos inexplicables, su informe al obispo fue muy diferente de lo que había planeado escribir. «Excelencia», escribió, «es imposible negar que en el cementerio de San Juan del Río ocurren sucesos que trascienden toda explicación natural. Sin embargo, tras un examen minucioso, no se ha encontrado evidencia de influencia demoníaca ni de prácticas heréticas. Por el contrario, los frutos de estos fenómenos son siempre positivos: la protección de los inocentes, el consuelo de los afligidos y el fortalecimiento de la fe en la divina providencia». El obispo decidió no interferir oficialmente en los sucesos del cementerio, pero también los reconoció formalmente como milagrosos. Se adoptó una política de observación cautelosa, permitiendo que los fenómenos continuaran mientras no causaran escándalo público ni malestar social. En ese momento, el cementerio de San Juan del Río se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa para mujeres de toda la región. No era una peregrinación oficial, reconocida por la Iglesia, sino algo más profundo y ancestral. Un reconocimiento instintivo de que solo existía un poder protector que comprendía el sufrimiento femenino de una manera que las instituciones masculinas no podían. Doña Petra se convirtió, sin proponérselo, en la guardiana terrenal del lugar. Subía al cementerio cada día al amanecer y al anochecer, trayendo flores frescas, limpiando las tumbas y sirviendo de intermediaria entre los visitantes vivos y los protectores espirituales. Durante una de sus conversaciones nocturnas con Remedios, la eterna pregunta: «Niña, ¿cuánto durará esto? ¿Cómo podrás descansar en paz? Mientras haya hombres que traten a las mujeres como propiedad, aquí estaremos», respondió la voz de Remedios desde el interior del mausoleo. «Pero no los veas como una condena, abuela. Es un privilegio poder proteger a nuestras hermanas que aún no han encontrado la fuerza para protegerse a sí mismas». «¿Y tú, criatura? ¿Estás contenta con la decisión que tomaste?» «Más feliz por ser la esposa de don Sebastián», respondió Remedios, con una risa que resonó como campanas de plata. «Aquí aprendió secretos del amor verdadero que los vivos solo pueden imaginar. Las hermanas Herrera me enseñaron que la muerte no es el fin, sino una transformación hacia algo más bello y libre». Pasaron los años, y la ley de Remedios Villareal se extendió por todo el estado de Durango y más allá. Su historia se ha contado en diferentes versiones, algunas como un regalo, como un Papá Noel no oficial, otras como un espíritu protector y algunas más como un ejemplo de valentía femenina que inspiró a las mujeres a defenderse de la violencia. Don Evaristo finalmente murió, consumido por el alcohol y la culpa. En su lecho de muerte pidió ser enterrado en el cementerio de San Juan del Río, lo más cerca posible del mausoleo de Herrera. «No merezco estar cerca de mi hija», murmuró en sus últimas palabras, «pero quizá algún día pueda perdonarme». Doña Petra cumplió el deseo del moribundo, pero por la noche escuchó la voz de Remedios que le hablaba desde el mausoleo. «Ya te he perdonado, abuela. El perdón es lo único que nos libera de verdad,
tanto a los vivos como a los muertos. El sanador compartió este mensaje con quienes habían conocido a Dom Evaristo, y muchos encontraron en él una guía inesperada. La historia también comenzó a incluir lecciones sobre el perdón y la redención, volviéndose más compleja y profunda con cada generación que la contaba. Cuando doña Petra sintió que se acercaba su propia muerte, subió al cementerio por última vez. Era una noche despejada, con kilómetros de estrellas brillando sobre la Sierra Madre como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Lo enviaron al suelo frente al mausoleo de Herrera y esperó. No había que esperar mucho. La puerta se abrió suavemente y de su interior emergió una luz dorada que perduró para siempre. Bajo esta luz, doña Petra pudo ver figuras femeninas. Remedios, que te habías convertido en una hermosa joven de apariencia etérea. Las 3 hermanas Herrera, radiantes de paz. Magdalena y todas las demás mujeres que habían encontrado refugio en este lugar sagrado. «Ven, abuela», dijo Remedios extendiendo una mano translúcida. «¡Te esperamos!». Doña Petra sonrió y trabajó con una agilidad que no se había visto en décadas. «¿Puedes seguir cuidando el cementerio desde donde estás?». «Claro», respondió Remedios con ternura, «pero ahora también habrá otros que nos ayuden desde el mundo de los vivos. La semilla que plantaste ha germinado en muchos corazones». La anciana curandera entró desnuda bajo la luz dorada. Al cruzar el umbral del mausoleo, sentí como si se deshiciera de la ropa pesada e incómoda que había usado toda su vida. Al día siguiente, los vecinos encontraron el cuerpo de doña Petra tendido frente al mausoleo, con una risa serena nunca antes vista. Sus manos sostenían un ramo de flores frescas de cempasúchil, a pesar de que no era temporada para ellas y no había bosque de cempasúchil en kilómetros a la redonda. El funeral de doña Petra fue el más simultáneo en la historia de San Juan del Río. Maestros de pueblos cercanos acudieron a despedir a la mujer que dedicó su vida a sanar cuerpos y almas. Durante la ceremonia, muchos testificaron haber visto figuras femeninas vestidas de blanco, observando desde los cerros circundantes, como si las protectoras espirituales hubieran sido honradas por su aliada terrenal. Tras la muerte de doña Petra, otras mujeres del pueblo comenzaron a encargarse del cuidado del cementerio. No era una responsabilidad oficial, sino algo que surgió de forma natural. Algunas eran llamadas para llevar flores, otras para limpiar las tumbas y otras para ofrecer consejos a las mujeres que buscaban ayuda. El padre Miguel, envejecido por los años y las responsabilidades pastorales, escribió en sus últimas memorias: «Fue testigo de un milagro que duró décadas». Ningún milagro aparece en los libros sagrados, sino algo más silencioso y profundo: la transformación gradual de una comunidad que aprendió a valorar y proteger a sus miembros más vulnerables. El mausoleo de Herrera siguió siendo un refugio para mujeres desesperadas, aunque con el tiempo los casos se hicieron menos frecuentes. La historia de Remedios inspiró cambios graduales en las actitudes sociales. Los sacerdotes eran más cuidadosos al concertar matrimonios para sus hijas. Los hombres violentos encontraron menos tolerancia en la comunidad y las mujeres desarrollaron redes de apoyo mutuo que antes no existían. Durante la Revolución Mexicana, cuando el país se sumió en guerras civiles y la violencia se extendió hasta los rincones más remotos, el cementerio de San Juan del Río se convirtió en un verdadero refugio para mujeres y niños que vivían de la brutalidad de los soldados en guerra. Soldados de diferentes facciones relataron experiencias inusuales al intentar usar el cementerio como campamento, pesadillas aterradoras, sensaciones de presencia y una inquietud inexplicable que los obligó a buscar otro lugar. Un coronel carrancista escribió en sus memorias: «Hay lugares en México donde la propia tierra rechaza la violencia.
El cementerio de San Juan del Río es uno de ellos. Mis hombres se negaron a dormir después de la primera noche, y no tengo la culpa. Había algo en este lugar que nos hacía sentir como intrusos indeseados. Tras la Revolución, México comenzó a cambiar lentamente. Las mujeres adquirieron gradualmente más derechos. La educación se extendió a sectores anteriormente excluidos, y las tradiciones más crueles comenzaron a ser desafiadas por nuevas generaciones más conscientes de la dignidad humana. Pero el cementerio de San Juan del Río era especial. Los antropólogos y folcloristas que lo visitaron durante el siglo XX documentaron un fenómeno cultural único, una tradición oral que se ha mantenido viva durante generaciones, preservando no solo la historia de Remedios Villareal, sino también una filosofía de resistencia.